Si nosotros nos ubicamos en un estudio del elemento agua, les dije, nos ubicamos en un contexto biológico donde el ser se desenvuelve en su medio dentro de conflictos biológicos. Pero también, como dice este panelista del doctor de la Fouquier, ¿no? Dice, en realidad la propuesta de una medicina universal, refiriéndose a una medicina que pueda ser pues, muy amplia, ¿no? Debe dirigirse no hacia los productos que existen para curar el organismo desequilibrado, sino hay que analizar los principios superiores con los cuales podríamos lograr naturalmente y por vía directa una medicina real, completa, eficaz y valedera en todos los planos y en todos los casos, ¿no? Entonces, si analizamos un poco el parámetro del doctor de la Ferrier, que es muy amplio, ¿no? Todo lo que quiere expresar, pues creo que sintéticamente podemos entender que preocuparnos del agua sí es importante, pero hay otros elementos, ¿no? Que si le damos una mirada más epistemológica al caso incluso, vamos a poder llegar a conclusiones mucho más precisas para poder ayudar a cada individuo, ¿no? La siguiente. Gracias. Bien, creo que se ha repasado el día de ayer un poco esta parte de la fisiología del agua, ¿no? Donde creo claramente de un 100% de peso de agua corporal en el cuerpo. Hay una parte del soluto, que lo va a formar todo los carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, etc. La parte solvente, que es un 60%, ¿no? Que se divide en la parte intracelular y extracelular, y esta parte extracelular, a su vez, se divide en una parte intravascular, intersticial y transcelular, ¿no? Esta parte transcelular a veces no se toma en cuenta donde están los tejidos, o perdón, los lípidos de los pericardios, o donde están los lípidos pleurales, etcétera. Podríamos entender que las pérdidas incluso mínimas de líquido no van a generar conflicto, ¿no? O no van a generar situaciones de muerte, ¿no? Pero si vamos sumando estas cantidades, pues sí, ¿no? La reposición de líquidos pues se hace de todas las formas posibles, siempre viendo la necesidad de poder ayudar a cada paciente, ¿no? La siguiente. Bueno, en términos generales, el elemento agua como elemento, pues se encuentra diluido, ¿no? Y se encuentra diluyendo, ¿no? En el cuerpo. Y pues sí, lo encontramos, como dice bien, en la saliva, en los líquidos y fluidos. Todo lo que tenga un carácter fluido debe tener este elemento, ¿no? El transporte de nutrientes, isótopos minerales, electrolitos, qué sé yo, también forma parte del cuerpo, ¿no? Mantener las humedades, las elasticidades parcialmente, ¿no? Entendamos que también el tema de elasticidades tiene que ver con presencia de algunas proteínas, etcétera, ¿no? Mantiene la temperatura corporal, pues esto también, ¿no? Los mecanismos de, de sudoración, de transpiración también, y la propia respiración, ¿no? Elimina toxinas, es evidente, se elimina los desechos a través, pues, de las secreciones celulares, también. Actúa como medio de reacción. De hecho, también en el medio interno, pues la mayoría de reacciones se producen en este medio acuoso. Lubrica articulaciones, humecta mucosas, ¿no? Se elimina a través de la orina, la respiración y las heces principalmente, aunque hay otras vías. Pero si nos damos cuenta, es un elemento que está presente, pues, casi en todos los tejidos del cuerpo, ¿no? El siguiente. Bien, yo creo que, claro, el término mito eh, involucra un tipo de concepto eh, de tendencia popular que muchas veces se repite, que a veces se toma o se garantiza de que funciona, pero que nadie lo ha comprobado, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Es como una historia. Entonces, el mito, tal vez entre comillas, ¿no? De que el agua hidrata. Bueno, lo siguiente, se puede plantear un mito sobre que el agua hidrata como elemento, solamente el agua, ¿no? También ayer en parte de las conferencias se mencionó un agua de buena calidad, ¿no? Sin contaminantes, sin tóxicos, un agua lo más orgánica posible. El doctor Reyes añadió que si le dábamos una especie de carácter vorticial al agua elemento, también le generábamos momentos especiales, ¿no? Pero sin embargo, cuando hablamos de hidratación, que es una de las características, una de las cosas que hace bien el agua en el cuerpo, pues sí, o sea, el agua solamente inicialmente sí puede llegar a hidratar, pero la verdadera hidratación, como dice aquí
momento de conversar un poco sobre lo que realmente sucede, se da con los electrolitos, ¿no? Creo que los deportistas, lo pueden demostrar, ¿no? Casi nadie se hidrata solo con agua, ¿no? Siempre hay sales de por medio, dependiendo de la actividad deportiva también hay un uso mayor o menor de este grupo de electrolitos, ¿no? Entonces, pero en términos generales, la verdadera hidratación, la prolongada, la que sirve, la que funciona, se hace con electrolitos, ¿no? Un paciente que puede llegar deshidratado a una unidad de urgencias por una gastroenterocolitis o qué sé yo, la hidratación se hace, pues, con sales, ¿no? Ok, la siguiente. Claro, la siguiente. Respecto a esto, ¿no? Que es más o menos eso de hidratarse. Se habla de unas especie de, especialmente ahora último, el naturismo le echa bastante ganas a esto también, ¿no? De querer definir cuánta es la cantidad de líquido, cuánta es la cantidad de agua o de líquidos que se debe ingerir, el tipo de líquidos, y etcétera. Todo esto está bien difundido actualmente. En todo caso, hay un mito que dice que beber 8 vasos de agua, como que es lo que se requiere en términos básicos. Aquí hay un acercamiento calculado de la Organización Mundial de la Salud respecto a la cantidad de agua que debe tomar cada individuo y respecto a su tamaño y su peso. Pues son reglas que nos ayudan a tener ciertos parámetros, pero no hay nada definido acá, porque se entenderá que, bueno, la siguiente, doctor. Gracias. En el momento de hablar sobre lo que realmente sucede, o hablar sobre la verdad de esta cantidad de líquidos, pues se requiere entender primero datos del propio individuo, ¿no? Ayer, por ejemplo, recordando también una de las charlas de los colegas, del colega del doctor Luis, él hablaba sobre la hidratación en ancianos y nos mostraba cómo la cantidad de líquido que tiene un anciano no es la misma que tiene un niño o un neonato, y entonces la necesidad de la cantidad de líquido pues va a variar partiendo de ahí, ¿no? Por ejemplo, de la cantidad de líquido que tiene cada organismo según su edad. Pero también la dieta, en cierta forma, la temperatura del lugar donde vive, ¿no? En la selva, pues se entiende que la gente pierde más calor, en los momentos de verano, en la costa, ¿no? En fin, las actividades de cada individuo, ¿no? Las actividades más sedentarias generalmente consumen menos cantidad de agua. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el gasto eh, energético, no solamente el gasto líquido, el gasto energético, o sea, qué tanta energía consumo yo, también consume agua, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que no haya una regla fija realmente para la cantidad de agua a tomar, ¿no? Creo que hay centros de la saciedad que cuando todo está funcionando equilibradamente, también estos hacen que uno ya no tenga deseos de tomar agua, ¿no? La polidipsia, que vendría a ser este exceso de sed, ¿no? Va a ir ligada de todas maneras a algún tipo de acomodo neuroendocrino que va a estar en relación también a algún conflicto que esté viviendo el paciente, ¿no? O el individuo. El siguiente, doctor. Muchas gracias. Bueno, respecto a que la temperatura del agua, y hablando, si vamos hablando un poquito de la hidratación, si la temperatura del agua tiene que ver con la hidratación, a ver la siguiente. Yo pienso que, claro, hay temperaturas que son bebibles, ¿no? Y hay algunas que ya pueden causar algún tipo de daño, ¿no? Pero en realidad, tomar agua tibia o agua fría o agua caliente, ¿no? Desde el punto de vista de la hidratación, no hay ninguna diferencia, ¿no? Lo que hemos visto o lo que se puede comprobar es que el agua fría en ciertos momentos de calor, pues puede llegar a refrescar, ¿no? Pero eso no significa hidratar, ¿no? La hidratación, se puede evaluar, pues, en las mucosas, en la piel, en la actividad mental, ¿no? De varias maneras, en la actividad muscular, etcétera. La siguiente. Bien, respecto a que si la temperatura del agua bebida, evidentemente, no modifica la digestión, ¿no? Pues si alguien pensaba que esto no era así, pues sí, acá sí. A ver, la siguiente. Gracias. Acá sí, sí se pueden ver algunos elementos, o algunos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? La temperatura corporal basal es de 36,5 grados centígrados, ¿no? Esa temperatura está adecuada para todas las funciones de la fisiología del cuerpo, porque es nuestra temperatura corporal, ¿no? Entonces, la digestión, desde los procesos de masticación, de mezcla gástrica,
desde los procesos de metabolización en el duodeno, ¿no? Las absorciones intestinales, todo lo que se refiere a transmisión de micronutrientes en el sistema porta, ¿no? El reciclaje que se hace en el colon, todo eso se produce a esa misma temperatura, 36,5 grados, ¿no? Claro, en algunas zonas se genera un poco más de calor por reacciones exotérmicas también, que son reacciones químicas de liberación de calor, ¿no? Cuando se producen, pues, diferentes fusiones, digamos, de elementos, ¿no? En el cuerpo. Pero fuera de eso, sí se mantiene una temperatura promedio, ¿no? Cuando uno ingiere, un alimento puede ser muy nutritivo desde su composición mineral, vitamínica, calórica, no sé, pero si es que nosotros a ese alimento le agregamos una bebida muy fría, ¿no? Pues vamos a enfriar el tubo digestivo, ¿no? La digestión prácticamente se paraliza. Una vez que se ha paralizado la digestión, empiezan procesos de fermentación y suprafacción dentro del tubo digestivo y bueno, realmente ya se altera la digestión. Entonces, sí siempre se recomienda ingerir líquidos tibios, pues a temperatura corporal, ¿no? Temperatura corporal, unos 40 grados en promedio, ¿no? Pues para que todo marche bien a nivel de la digestión. La siguiente, unita más. Si beber agua causa resfriados, ¿no? Claro, es muy común escuchar a las mamás, bueno, también algunos pediatras, ¿no? Que recomiendan no tomar bebidas frías porque genera un resfrío, ¿no? Puede uno ponerse a estornudar o qué sé yo. Bueno, la siguiente. Creo que acá hay que definirlo bien, ¿no? Eh, Si vamos a utilizar el paradigma alopático, de repente podemos explicar un resfriado como la presencia de un elemento viral, ¿no? En el cuerpo, qué sé yo. Podemos explicar un resfriado como una especie de proceso medio alérgico inflamatorio de la mucosa nasal. Acá yo quería darles un alcance respecto a, no un alcance general, por cierto, ¿no? Respecto a un resfriado como programa biológico dentro de la nueva medicina. Y de pronto, como un resfriado es un evento que impacta en la mucosa nasal. La respuesta es de tejido ecodérmico, porque es desde ahí de donde parte la mucosa, y lo produce un conflicto, ¿no? Lo produce un conflicto. El conflicto se debe a no haber podido detectar de antemano la presencia de un peligro cercano. Entonces, cuando alguien no puede como olfatear un peligro cercano, entonces se activa este mecanismo, efectivamente, este mecanismo, porque oler, a través, pues, ¿no? Del sentido del olfato, porque oler es un mecanismo arcaico de supervivencia, ¿no? De todas las especies, en realidad, y también de nosotros. Entonces, los programas biológicos que, pues, tienen características de ser inesperados, dramáticos, vividos en soledad por el individuo, y que tienen esa naturaleza de esto me huele mal, o algo va a pasar, ¿no? Cerca de mí, estoy en peligro por algo, estos programas biológicos son los que realmente producen estos resfriados, ¿no? Entonces, tomar bebidas frías no resfría a nadie. Creer que la bebida fría te va a resfriar puede activar el conflicto de esto me huele mal, ¿no? Me huele mal que tomé una bebida fría y por haberlo hecho en el frío me toca resfriar, ¿no? Y si a esto le cargamos el hecho de que a veces los pacientes son informados, ¿qué sucede? Que cuando un paciente no sale de un cuadro clínico, no un cuadro, un diagnóstico, o es difícil tratarlo, vamos a imaginarnos resfríos frecuentes, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente se empieza a resfriar, a resfriar, a resfriar? Al quinto, sexto resfriado, en el hospital o en el lugar donde lo evalúen, le van a terminar diciendo, mire, parece que usted tiene las defensas bajas, ¿no? O tiene el sistema inmunológico deficiente, cosa que también desvaloriza a los pacientes, ¿no? Que hay que tratar de no decirlo, a menos que sea, pues, evidente, ¿no? Y bueno, entonces, el hecho de que un paciente no se sane rápido no significa que tenga las defensas bajas necesariamente, ¿ya? Entonces, por eso es que con un poco que hago un poco de hincapié en este programa, porque los resfriados son cosa de todos los días, ¿no? Entonces, para un resfriado, pues lo que hay que hacer es resolver el conflicto de esto me huele mal y tratar de que el paciente descongestione sus mucosas, pues de forma natural, ¿no? Acá en medicina complementaria nosotros usamos fitoterapia, por ejemplo, con bastante éxito,
Las acupunturas también funcionan bien cuando están bien prescritas, ¿no? Entonces tenemos bastantes herramientas, las flores de Bach, ¿no? Que también ayudan mucho a equilibrar los estados mentales, ¿no? De los pacientes, a disminuir el drama de los conflictos que viven los pacientes. Muy bien, la siguiente. Ah, en algunos casos hay presencia viral, claro. Acá, por ejemplo, es interesante, ¿no? En algunos casos sí hay presencia viral, ¿no? Pero la presencia viral no significa de que el virus fue el que causó el resfriado, ¿no? Dice que hay presencia viral en fases de solución de los conflictos. O sea, los virus aparecen cuando el paciente resuelve, no como causa del conflicto. La siguiente. Así nos vamos aterrizando en las medicinas complementarias. Mito, el agua helada muy fría. Ah, claro, esto es algo parecido, ¿no? Lo que vimos en un momento afecta a los pulmones o a la vía respiratoria. Sí, pues creo que aquí esto se aplica un poco más a tomar una ducha de agua helada, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le gusta bañarse con agua fría y pues la paran advirtiendo que un día esto les va a dar una neumonía o cosas por el estilo, pero en realidad vemos que esto no es así. La siguiente, por favor. Es más, hay algo llamado crioterapia, ¿no? Que es un tipo de hidroterapia con agua fría, donde realmente se hacen baños de inmersión en hielo o en agua con hielo, ¿no? Y no es que se le ocurra a un par de locos por ahí. En realidad, estas prácticas se hacen a nivel profesional muy serio, ¿no? Futbolistas profesionales, basquetbolistas, boxeadores, ¿no? Terminan sus actividades deportivas para generar un tipo de evento mecánico térmico, tendría que ser por vasoconstricciones violentas, pues, ¿no? Que producen frío, se pueden remover muchos elementos proinflamatorios, ¿no? Y de esta manera, sí, claro, el frío intenso ayuda mucho a recuperar a los pacientes a estos niveles, ¿no? Por ejemplo, acá las afecciones, como les decía, del aparato locomotor, etcétera. Eso, en el paciente. Entonces ya saben, ¿no? El agua fría sigue, o sea, termina siendo positiva a nivel terapéutico y no tendría por qué generar un problema a nivel respiratorio si es que no hay conflicto, ¿no? Mito, el agua helada, el hielo, etcétera. Eso también, ¿no? Si ya es real que se pueden borrar arrugas o flacidezes en la piel. Porque también los pacientes preguntan y es, pues, ¿no? Si algunos tienen unas prácticas, ¿no? Matutinas, ¿no? A nivel, este, digamos, de la estética de la piel, ¿no? Y pues aplican directamente los elementos con la finalidad de borrar las arrugas o quitar flacidez. ¿Siente? Eh, bueno, en realidad, esas vasoconstricciones de las que hablábamos hace un momento, por frío, que es un evento físico que se produce en los vasos sanguíneos, no, más que borrar arrugas, que está un poco complicado, yo creo que trabaja un poco mejor a nivel de los poros y disminuyendo procesos inflamatorios localizados, ¿no? Pero no va a curar algo o no va a borrarlo per se, ¿no? Puede atenuar, ¿no? La presencia, por ejemplo, de algunos aumentos de volumen, por, como dice ahí, por no dormir bien o por cansancio visual, ¿no? Pero un edema palpebral, por ejemplo, renal o de otro tipo, no va a tener ningún tipo de provecho, ¿no? Entonces, también hay que aclarar esto, ¿no? Ahora, si uno se expone también directamente a la fuente de frío, como es colocarse hielo en zonas dermatológicamente más delicadas como es la piel del rostro, qué sé yo, sí se pueden generar quemaduras por frío, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado con esto, y el agua, por más sana y buena que sea, pues puede llegar en algún momento a producir algún problema a nivel de la piel. A ver, la siguiente, doctor. Muy bien, a ver, tomar agua baja de peso. Claro, eso sí se escucha frecuentemente, ¿no? Mucha gente incluye agua en bastante cantidad y algunos como que les funciona inicialmente. El agua de todas maneras al ingresar genera mecanismos de regulación en el cuerpo y aumenta la diuresis, ¿no? Esta diuresis remueve detritus, el aumentar bastante buena cantidad de líquido también como que amasa un poco mejor la materia fecal, ¿no? De alguna forma, pues vamos a utilizar el término limpia, aunque no es así, pero podríamos decir que de alguna manera limpia el colon, especialmente el agua tibia, ¿no? Cuando llega tibia ahí, y en regular cantidad, ¿no? Hay las llamadas
curas de agua, ¿no? Incluso la cura del agua, como tomar 1 litro de agua en ayunas, tibia, en un tiempo pues de 7, 10 minutos, con la intención de que la cantidad de líquido entre uniformemente desde la boca hasta el colon, ¿no? Y pueda hacer un trabajo mm, de depuración, un trabajo de dilución, ¿no? Como un disolvente. Sin embargo, para bajar de peso no se puede dar esta indicación o esta prescripción de esta forma tan tajante, porque, a ver, veamos el siguiente, porque en cuanto al tema del peso, lo vamos a tratar de resumir, pero en realidad son 4 programas en promedio, programas biológicos, ¿no? O sea, situaciones reales que vive el ser y que hacen que tengan dificultad de bajar de peso, y ninguno de esos es por falta de agua. En el tejido graso, por ejemplo, vamos a resumir esto, ¿no? A partir del mesodermo nuevo que se parte del tejido, se producen desvalorizaciones localizadas, es decir, no me gusta la forma de mis piernas, no me gusta el ancho de mis brazos, no me gusta el grosor de mi papada, no sé. Estas desvalorizaciones, cuando se entra en fase de solución y se está entrando y saliendo de estos conflictos, hacen que se acomode un tipo de tejido en la zona desvalorizada, y por eso es que también vemos que hay sobrepesos que se van hacia una zona del cuerpo, ¿no? No es un paciente gordito completo, digamos, ¿no? Es un paciente que tiene a veces la gordura de la cintura para arriba, o solamente son los glúteos, o solamente son los bracitos, ¿no? Es este tipo de programa de conflicto, ¿no? La propia hipoglicemia, en realidad es un conflicto de miedo básico, ¿no? En el relé de las células alfa del páncreas, en el cerebro, va a disminuir la producción de glucagón, el glucagón disminuye la producción de glucosa en la sangre, bueno, y empieza el evento biológico, el evento que se observa, ¿no? El aumento de apetito, ¿no? La falta de saciedad. Entonces el paciente come y come y come y come y no se llena, ¿no? No se llena, quiere comer más, porque hay este mecanismo que está funcionando de esta manera, pero detrás de esto hay un conflicto, ¿no? Que es el conflicto de miedo asco. Y ya hay que ver en cada paciente de qué se trata, cómo está viviendo alguna situación en su vida de esta manera, y pues bueno, esto se desarrolla así. La siguiente. Bueno, el tema del hipotiroidismo, eso es un poco más claro para la clínica, por los eventos que produce, ¿no? La disminución de hormona tiroidea. Es más, parte de los síntomas del hipotiroidismo es cara redonda, ¿no? Un cuerpo lento, un cuerpo un poco, como que abotagado, ¿no? Entonces, sí, pues, claramente, eso es una mezcla de mala distribución de grasa con retenciones de líquido, ¿no? A algún nivel también. Entonces, de todas maneras, hay que tomar en cuenta los estados metabólicos como el hipotiroidismo. Y bueno, entonces, en el caso de la retención de líquido, el programa de túbulos colectores renales en la nueva medicina lo explica bastante bien. Son de conflictos muy complicados en los que el paciente se ve como que en abandono, se llama también el conflicto de refugiado, ¿no? Entonces, en estos conflictos lo que pasa es que se empieza a retener francamente líquido, ¿no? Y se empiezan a formar edemas, a todo nivel en realidad. Este programa biológico de túbulo colector renal, la nueva medicina, es el que se lleva, digamos, la factura de la mayor cantidad de sobrepesos, ¿no? Versus los otros 3 conflictos que, bueno, no son en menor proporción. Evidentemente, el mismo paciente o la misma persona puede tener 1, 2, 3 o los 4 programas a la vez, ¿no? Que es lo que generalmente sucede. Entonces, resumiendo, ¿tomar agua baja de peso? No. Tomar agua no baja de peso. Lo que baja de peso es resolver los conflictos. Muy bien. Así es. Ok. A ver, entonces, creo que nos quedamos con esta frase que dice, si hay magia en este planeta, está contenida en el agua, ¿no? A ver, creo que al momento hemos estado conversando en estos minutos sobre el agua elemento y el agua biológica y el agua terapéutica, ¿no? Y el cómo se puede distribuir o no un líquido dentro del cuerpo y qué puede o no hacer a favor el hecho de que yo incluya el agua de varias maneras. Pero no nos olvidemos que el agua también tiene una memoria. No nos olvidemos que el agua también purifica, también santifica, también sana, ¿no? No nos olvidemos que eh, el agua va a seguir formando parte y va a formar parte no solamente de nuestro cuerpo,
sino de la mayoría de estructuras materiales del planeta como moléculas, ¿no? Entonces, prácticamente somos seres de agua, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Entonces, comprender, entender esta naturaleza del agua, pues es importante a cualquier nivel terapéutico, ¿no? Sea cual sea la especialidad que uno lleve, creo que hay que tratar de tener claro esto del agua. Muy bien, doctor, entonces, creo que por ahora nos quedamos aquí con esto de mitos y verdades del agua. Eh, si hay alguna pregunta del auditorio virtual, qué sé yo, hoy ya lo ves, con mucho gusto. Gracias, doctor. Le pedimos un aplauso al auditorio físico y al auditorio virtual, por favor. Muchas gracias. Y a todos los amigos que están en línea, tanto en el Facebook, en el Zoom, tienen algún comentario o pregunta, porque si bien es cierto, lo que ha dicho el doctor, para muchos es la primera vez que lo escuchan, y tan ordenadito, así, tan como para principiante, literal, gracias, doctor. Es muy bueno. Los que tenemos alguna base en esto, ha ordenado muchas ideas en nosotros. Y gracias, doctor, está quedando grabado esto. Pase la voz, amigos, y refiéralos a esta página. En la página del Colegio Médico de Arequipa también va a estar. Y nada, eso es lo que tenemos para ahora. Doctor, repasando, muchas de las cosas que pensamos del agua y que no son ciertas, y tenemos una referencia y un caso clínico, entre comillas. Tomar solo agua pura, entre comillas H2O, que tampoco es H2O, son 6 H2O, ¿no? Solo no estarías, No va. evaporaría, no vas, 6 H2O, juntitos agarritos de la mano. Si entra al cuerpo en una cantidad abusiva, vamos a decir, hipotonía, intoxicación agua y estas cosas, arrastra vitaminas, arrastra minerales y es como un huaico que en vez de hacer bien, puede empeorar, no solo de nutrición, sino como dice, puede irse a otras áreas y contribuir a exacerbar los conflictos que ya tenemos. ¿Estoy en lo cierto, doctor? Por favor. Así es. Claro, recuperar el balance hídrico, claro, les decía hace un momento, nosotros estamos acostumbrados al balance hídrico que tiene que ver con la reposición directa de electrolitos, qué sé yo, ¿no? En un paciente y de agua, ¿no? Pero aquí hay que tomar en cuenta justamente este como que nuevo conocimiento, vamos a verlo de esta manera, donde ya existen los programas biológicos, y estos programas biológicos, ya sea en su momento de simpaticotonía o de pagotonía, van a mostrar signos y síntomas en el paciente que van a estar en relación al agua, ¿no? El retener agua, por ejemplo, en un paciente cardíaco, un paciente con problemas cardiovasculares, evidentemente que le va a complicar, ¿no? Cualquier problema de ese nivel, ¿no? El gasto cardíaco, la insuficiencia cardíaca que pueda tener, ¿no? Un paciente con una neumonía, por ejemplo, y que empieza a retener líquidos de este tipo, pues la neumonía se complica, ¿no? Y se puede ver ya un derrame pleural, cosas así, o en el caso del paciente cardíaco, un derrame pericárdico, las cefaleas, por ejemplo, ¿no? Un tipo de cefalea que puede tener un origen X, que no es un origen que sea cardiovascular, que tenga que ver con líquido, pues los edemas y todo el aumento de la presión también intravascular que tiene que ver con los líquidos, pues también molesta y agrava esto, ¿no? Entonces, claramente, no necesariamente el paciente tiene que tener un compromiso renal directamente o cosas por el estilo para verse comprometido por la mala distribución del líquido, ¿no? Entonces, bueno, frente a un líquido retenido, queda un diurético, ¿no? Y si está pues a la mano el manitol o la hidroclorotiazida o la furosemida, pues será esa la salida, ¿no? Los que conozcamos otro tipo de diuréticos, como la buena cola de caballo, la buena uña de gato, el agua de cebada, el pelo de choclo, el agua de papa, y etcétera, pues le echamos ganas a eso también con prudencia y con experiencia, ¿no? Así es, doctor. Cada caso es único, cada persona tiene sus propios conflictos, historia, vamos a decir, antecedentes personales y familiares. Y usamos nosotros el agua, en esta especialidad en complementaria, en lo que se trata de este curso, en muchas cosas. El doctor Oscar Villavicencio en unos minutos más seguro estará con nosotros. Pero doctor, por favor, cosas que no hemos podido incluir en este programa. Voy a hablar de, a ver si salimos por aquí, voy a hablar de la homeopatía, voy a hablar de la terapia floral, voy a hablar de otras sustancias ahora que pueden ponerse. Usted está tomando, por ejemplo, un líquido con maca.
con agüita y algo más. Cuéntenos esto, ¿cómo podemos usar esos nosodes, autonosodes, y ya están en boga con ética y otras, que son agua? Claro que Claro, sí. se va a confundir y decir, yo he escuchado el agua racimada. No sé cómo aclaramos esto para no caer en ese sistema. Sí, no, yo creo que todo parte de ordenarnos un poco, ¿no? Es decir, el agua elemento, ya hemos mencionado que tiene muchas formas de ser aprovechada. Pero, por ejemplo, si uno utiliza agua como medio para preparar terapia floral, por ejemplo, que son las flores de Bach, ¿no? Donde se utiliza agua pura, o mejor si fuera agua orgánica, agua de manantial, es un agua viva, ¿no? Tiene unas características especiales, pues lo que se hace es apelar a la memoria del agua. Entonces hay una memoria, una inteligencia ahí de la molécula, y el momento de fusionar, que es una maniobra que se hace en la homeopatía y en la medicina floral, pues se integra la información que hay de las flores, porque lo que se toma en el caso de los remedios florales, por ejemplo, es información, ¿no? Se integra la información dentro de la molécula de agua, el paciente toma el elemento floral y en ese elemento floral está incluida toda la información de la cantidad de flores que uno puede usar en su fórmula, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el agua que se puede utilizar en los cocimientos de las plantas, por ejemplo, ¿no? Yo pongo una planta a hervir en una cantidad de agua y por hervor se recogen los principios activos, se concentran en el fluido y yo tomo el líquido. Tomo el líquido que tiene principios activos de plantas, ¿no? Plantas que pueden extraerse a través del hervor o del cocimiento o de la infusión por calor, ¿no? Pero no todas son así, ¿no? Este, hay plantas que, por ejemplo, se sirven mucho mejor extraer sus principios activos en aceites, ¿no? Pero como no es el caso, pues hablamos de las que funcionan con plantas, ¿no? Ahora, los macerados, que es lo que me estaba comentando hace un momento, son más bien un medio de alcohol, ¿no? Un medio de alcohol, que es un medio líquido también, no es precisamente agua, pero también se pueden extraer principios activos, ¿no? Entonces, creo que aquí vale la pena recalcar que una cosa es que nosotros podamos usar el agua terapéuticamente y otra cosa es que podamos utilizar líquidos o elementos o fluidos o líquidos donde yo pueda concentrar principios activos que no necesariamente van a ser agua, ¿no? Eso, doctor. La- las, las sales minerales, entre estas, las contenidas en la sal mar que ha mencionado ayer el doctor Daniel, y las que usamos en el deporte, entre otras, fosforo, potasio, magnesio, ahora que está muy en boga, son constituyentes de líquidos que consumimos diariamente en el deporte. Entonces, cuando decimos de preferencia no, cuando digo de preferencia no, solamente agua pura, este, mejor es mezclada en sales. Yo estoy hablando, doctor, de sopas mate, jugos mates emolientitos o algo más. Los medicinales que hemos dicho, homeopáticos, terapéuticos u otros. ¿Sí? Claro, es decir, uno puede concentrar micronutrientes desde los extractos, ¿no? Los extractos, por ejemplo, los jugos, ¿no? El término agüita, ¿no? Voy a tomarme una agüita, no de la de cebada, ¿no? Sino, voy a tomarme una agüita. El término agüita es como si fuera una especie de matecito, de infusión, ¿no? Eh, hay muchos elementos que se pueden rescatar cuando una parte, por ejemplo, de una planta ingresa en agua, ¿no? Ya hemos dicho hace un momento que el agua caliente, pues, favorece mucho a este nivel, pero hay que entender que cuando uno introduce, por ejemplo, en el caso de los micronutrientes, si uno, por ejemplo, le agrega al agua una cucharada de miel, le va a generar un carácter, digamos, más energético, con más cantidad de nutrientes, ¿no? Si tú al agua o a esa misma cantidad de agua le agregas media cucharita de polen, por ejemplo, y lo sigues diluyendo, pues lo vas a ir enriqueciendo, ¿no? Entonces creo que hay que anotar que hay algunos elementos que pues son los más hidrosolubles, ¿se entiende? Que van a ser más favorables, ¿no? Versus los que no se diluyan mucho, que van a ser los más liposolubles, ¿no? En todo caso, la gran mayoría de minerales se puede diluir sin ningún problema en el agua, ¿no?
a los grupos de vitaminas, pues también, ¿no? La vitamina C va muy bien ahí, ¿no? Pienso que la mayoría de proteínas que también se pueden agregar, proteínas vegetales, ¿no? Me refiero, ¿no? Al agua, también, ¿no? Por ejemplo, si se licúa quinoa, ¿no? En agua, ¿no? Inicialmente, pues de repente no se extrae primordialmente todo, ¿no? Pero sí hay un rescate de minerales, de fibra y de otros elementos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer. En realidad casi todo está con agua, incluso lo más seco, las semillas más duras que Sí, conocemos tienen un porcentaje de agua. Ya nos enteramos que el arrocito tiene un poco de agua, así es, si no sería polvo. claro. Bueno, pues doctor, hay un aplauso de Margarita Valdivia, le envían aquí en el grupo y los comentarios en Facebook y WhatsApp aún están por esperar. Si es que alguien quiere comentar algo, es un momento. Mientras tanto, doctor, y esperamos la siguiente ponencia, le agradecemos que esté con nosotros. Vámonos un poco a comentar el curso que está terminando hoy día. Estamos esperando al doctor Oscar Villavicencio Vargas, quien es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director del posgrado de Medicina Complementaria, ya casi 30 años de experiencia y más, maestro de estas medicinas, ahora internacional, docente internacional de la Escuela de Sintergética también, y él nos va a preparar el tema de bases de fisiología, de hidroterapia y hipertermia, incluso es su tema favorito, aparte de la bioterapia, a ver que nos profundice un poco. Hemos cogido hidrología como estudio del agua, porque no está como tal en las escuelas de medicina interna, no está como tal en las demás formas de ver la medicina o las especialidades. Gracias, Gloria. También le dice, excelente, doctor, muy claro. Si hay alguna pregunta, comentario, es el momento. Y, doctor, coméntenos un poco el origen de este curso. Usted hace unos meses mencionó, hablemos del agua, y buscamos armar este proyecto que ha sido aprobado y respaldado por el Colegio Médico aquí, con todo lo que nos han pedido. Tenemos el tema de investigación, requisito base para que sea acreditado, y está el doctor Ciro Maguiña, también que ha hecho las pruebas respectivas hace unos minutos y va a entrar a las 5, me dice él, así que quédense también y pasen la voz. Hidrología como estudio del agua, porque hace 20 años es un posgrado en España, pero básicamente a la parte de aguas termales o la parte del agua mineralizada, ¿no? El agua termal nunca es H2O puro tampoco. Hay unas aguas con sales rojas, hay unas aguas un poco más claras. El Socosani famoso arequipeño es agua con harto magnesio, 100 casi miligramos de magnesio, me encanta, y es una de mis bebidas favoritas. Le han echado un poco de carbonato ahora para que tenga burbujitas, pero está ahí todavía el agua mineralizada de esta Socosani. Disculpe, Cherry, no pensé que no, está bien. Y surgió ahí. Y a la par, obviamente, hidroterapia, como usar el agua fría, el agua caliente, los pañitos, y la enfermedad del frío, caliente. Y él nos va a profundizar. Cuéntenos un poco la historia de este curso y por qué llegamos ahí. Queríamos hacer una pequeña charlita de 1, 2, 3 horas, pero sí ampliamos. Muy bien, no, en realidad el asumir la presidencia del comité ahora de medicinas alternativas junto con el equipo de trabajo, estuvimos buscando un tema apropiado como para poder iniciarlo, ¿no? En esta especialidad, vamos a llamarla de esa forma, este lado de la medicina, creo que más apropiado, hay mucho que decir, realmente. Eh, Hay mucho que decir de muchas cosas, ¿no? Y de pronto había que empezar a unificar algunos criterios, empezar, perdón, a hablar un poco en el mismo carril, porque hay muchas cosas que todavía creo que uno necesita practicarlas y necesita evidenciar, ¿no? A veces estamos un poco cerrados en algunos conceptos y bueno, este tipo de cursos pues sirve mucho para esto. Ahora, el tema del agua es un tema básico, es un tema también cotidiano, es un tema de consulta frecuente, ¿no? Entonces nos pareció muy apropiado. Además, dentro de la medicina complementaria, en la parte de la bioenergética, por ejemplo, se habla mucho del agua, pero el agua como el reino mutante del agua, por ejemplo, no se habla mucho del agua como el elemento donde flotan las médulas, por ejemplo, que es la base del sistema nervioso, o sea, el agua en realidad tiene mucha importancia, entonces había que acercarnos de alguna manera al público con el agua, ¿no? Es evidente que en los últimos tiempos
debido al ingreso también de la cuántica médica y de todas estas nuevas disciplinas, vamos a llamarlas así también, el agua ha ido tomando una relevancia distinta, ¿no? Los trabajos del doctor Emoto, por ejemplo, han revolucionado a muchos niveles, ¿no? El tema de los conceptos de agua, y bueno, ya se habla de la información, como decíamos hace un momento, que se puede transmitir a través del agua, y este lado de la medicina pues tiene en su momento eh, mucho que ver con cómo el cambio de frecuencia vibratoria en el paciente, sea como sea que tú lo consigas, ¿no? En este caso con las técnicas de las medicinas alternativas, sí pueden generar un cambio en la frecuencia de todas sus moléculas, ¿no? Y también de sus moléculas de agua, ¿no? Entonces, es evidente que si yo puedo cambiar la frecuencia de una molécula de agua y puedo evidenciar eso en el cambio de su forma física, pues también puedo evidenciar cambios físicos en el paciente, ¿no? Y también en su mente, ¿no? Que también forma otro tipo de matriz, ¿no? Otro tipo de matriz, solamente que no es la que estamos acostumbrados a evaluar, ¿no? Entonces, el sistema básico de Pishinger, por ejemplo, que es una parte fundamental por donde se transmite la información en el intersticio celular, ¿no? Y bueno, este sistema, que es una parte importante de la bioenergética, pues si no fuera por la concentración de hidroelectrolitos, pues tampoco no funcionaría óptimamente, ¿no? Entonces, la transmisión de energía con la transmisión de información en el cuerpo a este nivel también tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces todo esto nos motivó pues bueno, y hay una parte ecológica del agua, en la cual también se ha tocado, que es importante porque también es evidente que andamos contaminando el agua de varias maneras y que los mecanismos naturales de descontaminación del agua no necesariamente son suficientes, ¿no? En muchos casos. Y pues ahora este, no tenemos buena calidad de agua en algunos lugares, pues por no tener en cuenta estas cosas, ¿no? Entonces, nuestra primera ponente de ayer nos explicó mucho cómo era este tema la parte tóxica, ¿no? Del agua y cómo pues el gobierno también necesita tomar medidas importantes pues, a través de sus colegios médicos y de sus organismos de salud para poder preservar la salud a este nivel, ¿no? Eso fue un poco lo que creo que nos llevó, y bueno, y también la facilidad, y felizmente, de tener buenos profesionales cerca que nos puedan contener, pues, ¿no? Con estos temas, que de repente no son del día a día, pero que sí son necesarios, ¿no? Para toda la práctica médica, la práctica de salud. Seguro, gracias, doctor. Damos la bienvenida a la doctora Carmen Romero, que se ha sumado al grupo de Zoom, y Raquel le manda un excelente. Gracias Un a los que saludo para están ahí. todas esas personas, la doctora ahí, Raquel, creo que la doctora Lidia también está por ahí. Están por ahí, gracias. Y tenemos también acá a la doctorita que nos está La acompañando. doctora Soto, que está aquí en el Y, auditorio, también un saludo. doctor, cuando hablamos del agua, eh, se me fue la idea que tenía armado un esquemita, pero estar saludando me ha movido. Pero, a ver, retomamos. Eh, el agua en la información o en las traducciones que hicimos de Masaru Emoto hace 20 años del primer libro que sacó y un pequeño artículo que apareció en una revista que nos llegaba a casa, es esto, ¿no? Yo lo traduje, básicamente busqué las fotos más actualizadas, traduje mis búsquedas en chino y en el idioma original del autor japonés, creo, y me aparecían unas fotitos colgadas en la web, y armé un PowerPoint para los alumnos más destacados de medicina en la San Marcos, que se reunían todos los del Perú. Y yo no presenté más que los mensajes del agua del doctor Masaru. A ver si buscamos unas cuantas imágenes y sobre todo para los que primera vez escuchan esto. Me corrige, por favor. Voy a tratar de hacer un resumen en un minuto. El doctor Masaru Emoto, bueno, él buscaba formas de igual, ¿no? Terapeuta alternativo, complementario, y consiguió un doctorado honorífico, me parece, y el 2090 y tantos, ya para el 2001, 2002, llegó y concluyó que al congelar el agua, se cristalizaba de forma diferente en un lugar y en otro, y logró tomar una fotografía con Microfotografías electrónicas. claro, pero con algún aparato especial porque no lograba con los convencionales.
Entonces, el día que logró tener una fotografía adecuada y llamarla, creo que fue un gracias, porque había estímulos de gracias, como palabra escrita, una cosa así, porque acá estamos, si hay magia en este mundo, está en el agua, este planeta está en el agua. Entonces, él, al ver que los cristales normales del agua, que estaban los copos de nieve, eran diferentes, él quería ver otros cristales y al congelarlos con diferentes estímulos sacaba las fotografías y así consiguió el agua del Gracias primero, que era un hexágono bien espectacular, bonito, a ver si lo conseguimos un rato. Y ese día se celebró y hizo una fiesta, ¿no? Y así, luego 20.000 fotografías con cada estímulo, que yo conseguí 100, 200, ¿dónde están las demás? ¿De qué se trata? Conseguí la fotografía de la pareja, de la familia, eran 3 cristalitos, uno más grande y uno chiquito, no es que el varón sea el grande, solo que en movimiento, luego el grandote se veía chiquito porque luego tomó videos y así, entonces eso era pareja, el estímulo de pareja, interesante. Y así una chiquita embarazada de las religiones, aparecía bien bonito unos cristales con cada estímulo. Entonces yo resumía para las abuelitas, porque había que explicarles eso, cómo es que funciona el pensamiento, el sentimiento, el perdón, portarse bien, decir cosas bonitas, bendecir en vez de maldecir, y les decía, lo que tú emites, pensamiento, acción, palabra, amor, lo que sea que quieras llamarle, o lo contrario, que prefiero ni mencionarlo, se plasma en la materia. Entonces, pudiéramos verlo en las paredes si es que tuviéramos alguna forma de identificarlo, por eso hoy no me gusta este espacio. Algo hay tuyo más que el espacio, ¿ve? Y igual el fuego, cuando tenemos un fuego, algo está pasando en este fuego. No es que tú también le estás dando al fuego, el fuego te calienta, pero tú también estás intercambiando lo propio con el agua. Entonces, esta agüita que se cristaliza está sacando una ecografía, una tomografía, una resonancia con positrones acuáticos, vamos a decirlo, de nosotros y cómo estamos y cómo es que esto pasa. Entonces, al ser agua, 60%, menos de 50, estás muerto, ¿no es cierto? 70, 80 los niños y los recién nacidos más, somos un cristal caminando, porque no es H2O, dijimos, es algo coloidal incluso, y que estamos viajando por todo lado. Claro, tenemos temperatura, 36, 37, afuera hay 20. ¿Quién es el fuego? ¿Quién es el sol? Nosotros estamos dando eso hacia el entorno también. Y así hay que ser, un sol brillante, ojalá. Entonces, la actitud terapéutica ya para terapeuta, o para sanarse paciente, porque tiene que ser impaciente para sanarse el buque, y esta agua contenida en nosotros está cambiando, mutando permanentemente de acuerdo a cómo estamos, qué estímulo recibimos, si nos enojamos, no nos enojamos, si nos asustamos, no nos asustamos, que todos tenemos esos traumas, conflictos, desde niños, desde el útero, incluso algunos hablan de atrás, generacional de atrás. Como que el agua que influyó en mi abuelo me está afectando, mi bisabuelo, tatarabuelo que no conozco me está afectando. Claro, 5 generaciones atrás y va a afectar a las 5 siguientes si es que no sigues mejorando. Entonces, esta agua contenida en nosotros que tomamos a diario, incluso los ya ecólogos más vanguardistas, vamos a decir, hablan de, oye, ¿qué conflicto de agua planetaria me hablan si es la misma agua que está reciclándose en todos lados? Es igual que el cuerpo, tenemos 60, hagamos lo que hagamos, nos echamos a orinar o a ir al baño por y popó, y se va a regular y vas a tener la misma cantidad de agua casi siempre en tu cuerpo, lo propio en el planeta. Se contamina un agua, pero igual recibimos la agüita que merecemos, ¿no es cierto? Pero inundaciones y cosas que existen, pero es la misma agua, en la misma cantidad, circulando por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tanto? Ya está la doctora Carmen preguntando. Buenas tardes, doctora. Igual, doctora, si tiene una pregunta, comentario. Pues esta agua que he mencionado contenida en el cuerpo a la luz de Masaru Emoto, y lo que usted dice es mágica en nosotros, y que tenemos que cuidarla, protegerla, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, ¿dónde vamos a vivir, cierto? Entonces, coménteme algo, doctor, y si va bien mi No, claro que sí, como dice el doctor Emoto, pues puede demostrar varias cosas a estos niveles. Pero creo que en el día a día, si por ejemplo uno a una persona que es católica le ofrece, por ejemplo, agua bendita, que es pues, agua a la que se le echa una especie de santo bendición y se la recarga, ¿no? Al agua bendita se la recarga de algún tipo de poder curativo, ¿no? De poder sanador, limpiador, qué sé yo. Entonces, es evidente que en algunos momentos
esta agua bendita, creo que todos de alguna manera hemos tenido acceso, pues porque la mayoría de gente ha tenido acceso al catolicismo, ¿no? Donde se hace esta práctica generalmente, y usar el agua bendita o el agua de unción, que le llaman, creo. De pronto, tú le puedes echar agua bendita a algo que no está funcionando bien, y a veces son hasta cosas, o qué sé yo, y de pronto cambia, ¿no? Cambia, prende el carro, o de pronto, no sé, se pasó la lluvia, o se quitó el dolor, ¿no? Y bueno, un carro pues no está sujeto a su gestión, ¿no? O qué sé yo. Entonces, sí, de todas maneras, esta presencia divina, vamos a usar el término, que hay en el pensamiento que sigue a la energía, o perdón, a la energía que sigue al pensamiento, ¿no? Es lo que le da estas propiedades muchas veces a agüitas, ¿no? Ahora, si nosotros utilizamos el efecto, digamos, el principio de efecto placebo, ¿no? En este caso, pues también, ¿no? También, creo que uno de los remedios más básicos que se ofrecen en el naturismo y en la naturopatía, y por eso es que hay escuelas completas, ¿no? De hidroterapia y qué sé yo, es el agua, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a revisar cómo es, qué cantidad de agua o qué calidad de agua se utiliza, por ejemplo, para la producción de- vamos a hablar por ejemplo, de la microalga espirulina, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La espirulina también es una especie, bueno, es una cianobacteria, ¿no? Finalmente, necesita un nutriente, y a partir de ese nutriente, empieza a generar todos los elementos, pues, que conforman, digamos, el cuerpo físico de la espirulina, ¿no? Y muchas veces, como en el caso de los cultivos primigenios de espirulina, pues solamente era agua, ¿no? Entonces, mucha de la información de los micronutrientes, pues también se queda en el agua. En muchos momentos, cuando se empezó a estudiar, digamos, la célula, ¿no? Y se empezó a estudiar también que en realidad era un elemento que estaba flotando en un medio acuoso, ¿no? Y se empezó a entender que también habían elementos que intercomunicaban los organelos dentro de este medio acuoso, ¿no? Entonces, a nivel micro y macro, definitivamente el agua es indispensable. Así estamos, doctor. ¿Cómo vamos con el doctor? Bien, bien, ya está entrando nuestro siguiente ponente en cualquier momento. Mientras tenemos aquí a una visita importante, un neumólogo reconocido y estudioso de estos temas, el doctor Ángel Segarra. Doctor, bienvenido. Si quiere comentar un poquito del agua, unos pasos adelante para hablar de él, de la escuela yógica, a la cual usted respeta Claro, y claro. y La muchos práctica años. de la yoga, el agua también es parte de muchas enseñanzas, ¿no? A varios niveles. Sí, sí. Y nada, si es que en cuanto considere, doctor, el doctor Oscar Villavicencio ha prometido ingresar unos minutos más antes, ¿Ya? ha prometido ingresar, en cuanto lo veamos en línea, lo vamos a presentar, aún no está presente. Gracias, doctor, gracias a los que están presentes en línea, y ya está el doctor Oscar Villavicencio. Bienvenido, doctor, y Bienvenido, doctor. Entonces, gracias. estamos a posto. Muchas gracias Sí, por su sí. asistencia. Gracias, doctor Vilca. Y a ver, ya nos estamos encontrando en cualquier oportunidad.